El Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados está analizando la ley del abigeato, que tiene que ver con el robo de animales en sectores rurales. Una normativa que no estaría dando los resultados esperados por el aumento de este tipo de delitos. Conversamos ahora en Cámara Acciones sobre las falencias de esta normativa y las posibilidades que hay para mejorarlas. Estamos con el diputado Sergio Espejo, integrante de la Comisión de Agricultura de la Cámara. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Un placer, como siempre. Diputado, la ley del abigeato está siendo revisada por el Departamento de Evaluación de la Ley. Esto quiere decir que quizás no ha dado los resultados que esperaban, sobre todo los sectores ganaderos y agrícolas de nuestro país. Bueno, la revisión de la ley es una práctica que uno quisiera incluso profundizar. Es muy saludable que podamos mirar qué efecto real tienen las leyes. Incluso el Ministerio de Hacienda ha propuesto evaluar impactos concretos en productividad, otras medidas, etc. Sobre el abigeato, yo creo que como en todos los temas regulatorios uno tiene que tomar determinadas precauciones. Las leyes, en ocasiones, identifican bien lo que uno quiere prohibir o lo que quiere incentivar. Pueden incluso establecer las sanciones adecuadas, pero usted tiene que ser capaz de aplicarlas bien. Y en materia de regulación y fiscalización hay una regla de oro. Usted necesita sanciones disuasivas, necesita organismos capaces de aplicar esas sanciones y que todo esto sea creíble. Es decir, que quien comete un delito o va a cometerlo tenga algún temor a ser detectado y sancionado. Entonces yo creo que uno de los elementos fundamentales a medir hoy día es no solo si el tipo penal que está establecido, si las sanciones asociadas a este son las adecuadas, sino por sobre todo si los sistemas de persecución del abigeato, de prevención, son o no los adecuados. Y yo creo que nosotros tenemos hoy día un fuerte problema de control, quizás más que un problema legal. Esto quizás ocurre, diputado, porque vemos a este delito como de segunda o tercera categoría, porque no tiene que ver con lo que ocurre en las grandes ciudades, sino que ocurre principalmente en los sectores rurales, donde incluso para algunos el término abigeato es desconocido. Yo represento a la provincia de Colchagua, a la provincia de Cardenal Caro, espero representar a Cachapoal en la próxima elección también, y efectivamente en el mundo rural este es un tema muy importante. A ustedes le están robando su fuente de sustento. Está ocurriendo en lugares además generalmente muy alejados o alejados de los centros poblados, alejados de Carabineros. En Palmilla tenemos un retén, no tenemos ni comisaría. ¿Qué capacidad van a tener Carabineros? Además de estar fiscalizando en lugares apartados. Y así ocurre en distintos lados. Pero por eso mismo, aquí junto con modificar la ley hace pocos años atrás y establecer sistemas de seguimiento, de trazabilidad, que son muy útiles, que siguen la lógica internacional en esta materia. El DIU, que es un dispositivo que identifica a cada animal, exigir formularios de guías únicas, seguimiento, el animal desde que sale del predio hasta que es faenado. Eso permite formalizar controles en carreteras, se le entregamos en facultad de Carabineros, pero al final del día, en paralelo se constituyeron comités de seguimiento, porque esto tiene que materializarse. Usted necesita que Carabineros, que la PDI, que las gobernaciones, que los ciudadanos que se puedan ver afectados puedan llamar rápido, puedan recibir auxilio. Bueno, yo creo que ahí nos estamos jugando hoy día y eso también hay que evaluarlo. Nosotros tenemos una sesión especial de la Comisión de Agricultura el 8 de noviembre. Hemos invitado al subsecretario del Interior, hay un nuevo subsecretario de Prevención del Delito, sí. Me encantaría que asistiera, al director general de Carabineros, de la PDI. Yo creo que con ellos tenemos que hablar de cómo se hace esto, porque el tipo penal, las sanciones, podemos revisarlas, pero yo creo que el problema no está ahí en lo fundamental. Diputado, y en relación a eso mismo, y cuando usted habla de dónde está el problema, podríamos decir de que esto afecta tanto a los grandes ganaderos como también a los pequeños, aquellas personas que pueden tener en sus predios un número pequeñito de animales que lo ocupan tanto para el consumo personal como para hacer ciertos intercambios económicos, como también a los grandes ganaderos que hacen de esta actividad su sustento y su industria también, no solo para ellos como familia, sino también para dar trabajo a una serie de funcionarios. Así es, pero los grandes, como todo en la vida, se defienden solos. Aquí hay seguros, hay sistemas, hay guardias de seguridad, hay rejas, cercos eléctricos, en fin, hay sistemas de protección. El problema es que el abigeato golpea al pequeño campesino, al pequeño productor y al mediano. Aquel que tiene una actividad un poco más bullante, quizás de mayor nivel económico, pero que no tiene las condiciones también para protegerse. Entonces, nuestro mayor problema
es desde mi punto de vista, de control, de persecución por vía de las policías y penales. ¿Qué tiene que hacer este control, diputado? ¿El Ministerio de Agricultura, las mismas policías? ¿De quién dependería? Yo creo que nosotros a esta altura estamos hablando de una combinación. Hay elementos que han sido dispuestos por el Servicio Agrícola Ganadero, todos estos mecanismos de trazabilidad. Hay también un rol aquí del Servicio de Impuestos Internos, que permite estar verificando transacciones, porque en muchos de estos delitos hay luego una transacción comercial. Pero hay también un problema policial, de seguridad ciudadana, de orden público. Y yo creo que tenemos que asegurar que esa coordinación, que hoy día formalmente existe, se materialice bien. Pero yo insisto, usted tiene un punto cuando habla de los productores pequeños, y yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado con no concentrarnos en subir las sanciones si el sistema de control y de persecución finalmente no opera. Y esto requiere una coordinación de todos los organismos de persecución de ilícitos, de delitos, etc. Y es por eso que la compra y venta de carnes en el mercado ilegal es tan importante, porque según los antecedentes que se manejan a raíz de la investigación que está haciendo el Departamento de Evaluación de la Ley, es que precisamente este tipo de actividad ilícita se realiza en fiestas determinadas, 18 de septiembre, fiestas de Navidad y Año Nuevo, donde la gente tradicionalmente consume más carne, y es ahí donde se produce la mayor cantidad de robos. Si sigue funcionando el mercado negro como tal, pues bien, el abigeato va a seguir funcionando. Evidentemente. Y son momentos además en los que los controles se disparan en otras direcciones. Nosotros tenemos controles de carretera, el consumo de bebidas alcohólicas, claro, evitar riñas. Pero evidentemente en los días previos a las fiestas se produce también un incremento probablemente en estos delitos y la posibilidad del mercado negro. Pero ojo con esto, nosotros tenemos además en el mundo rural un problema de persecución del delito, porque en el mundo rural no solo se roban animales, a usted le roban fertilizantes, le roban semillas, le roban material que usted va a destinar después a la siembra, a la cosecha. Y como estamos ubicados en zonas más lejanas de los centros urbanos y por lo tanto de los carabineros, de la PDI y del Ministerio Público, finalmente perdemos. Entonces yo creo que esto hay que vincularlo también con la persecución del delito y la prevención del delito en el medio rural, que es un problema en Chile. Diputado, según la experiencia que usted maneja y por la escasez de funcionarios policiales en las zonas rurales, ¿usted cree que también los campesinos, medianos, pequeños, pueden llegar a tomar la justicia con sus propias manos, a justiciarse de alguna manera por lo que ocurre en sus campos frente a lo que usted nos comenta? Esto de que no es solo robo de ganado lo que ocurre, sino también de distintos elementos. Uno quisiera que no, pero esto, como lo estamos enfrentando, no está dando los resultados que esperamos. Aquí requerimos ciudadanos organizados, pero ellos tienen que tener algún mecanismo para comunicarse con las autoridades de manera rápida y recibir alguna forma de respuesta. Y probablemente el Ministerio Público podría contribuir mucho si le diera a estos ilícitos también y a la persecución de esto relevancia. Porque aquí yo me imagino a los fiscales, cuando le llegan un montón de delitos en la ciudad, dicen, bueno, esto no lo vamos a poder perseguir, esto no, vamos, concentrémonos en lo más importante. Y llega esto del campo. Y dice, bueno, y además queda más lejos, ¿y cómo lo pruebo? Tenemos un tremendo problema. Y yo quiero decir, nosotros en Chile, un porcentaje significativo de la población vive todavía en el medio rural. Somos quienes alimentamos a Chile. Y la verdad es que el trato de segundo orden, de segundo plano, no hace bien. Y este es un problema de seguridad, y es un problema policial. Y yo lo pondría junto, el abigeato, con los riesgos a la propiedad privada, con la amenaza a la propiedad privada, que en el mundo rural, creo yo, es más grave por la distancia, por la falta de persecución, por el abandono en el que se puede vivir en esta materia. Diputado, finalmente hemos visto cómo el Departamento de Evaluación de la Ley ha ido, valga la redundancia, evaluando estas leyes y también entregando propuestas al gobierno para que las leyes se modifiquen y se perfeccionen. ¿Usted confía entonces en el trabajo que hace este departamento para que finalmente esta ley sí dé buenos resultados y que fiscalice lo que tenga que fiscalizar y sancione a quienes tenga que sancionar? Yo espero con mucho entusiasmo en lo que ellos nos van a entregar para que lo podamos debatir luego en la Comisión de Agricultura y podamos hacerle una propuesta al gobierno. Y espero que el gobierno sea receptivo. El peor mundo es un mundo donde se realicen estos estudios, se hagan estas evaluaciones y quienes pueden tomar las medidas adecuadas no las tomen en consideración. Y espero esta sesión del día 8 donde podamos conversar con las policías, con el Ministerio Público, con el gobierno sobre cómo ejecutamos, cómo implementamos la prevención y el control de delito en el mundo rural. Muy bien, pues, diputado Sergio Espejo, le agradecemos por conversar con Cámara Acción. Gracias a usted.
Estamos con el diputado Javier Hernández para hablar de este tema. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Muchas gracias a ustedes por la invitación y poder compartir esta importante información. Sí, diputado, ¿es tan necesario que se evalúe la ley del abigeato? ¿No está dando los resultados que necesita una ley de estas características, sobre todo para el mundo rural? La verdad es que sí, yo creo que es importante evaluarla. Yo creo que muchas leyes deberían ser evaluadas. Muchas veces se aprueban, pero finalmente el objetivo por el cual se pensó no se cumple. Y en este sentido siempre ha existido una tendencia a ir aumentando penas y mayores medidas que impidan que se cometa este delito. Por lo tanto, creo que es necesaria una evaluación, porque cada cierto tiempo, tanto las personas que son afectadas recurren no solamente a los parlamentarios, sino que a las policías, a todo tipo de autoridades, al ministro de Agricultura, a exigir mayores medidas. Por lo tanto, cada cierto tiempo es bueno realizarlo. Y hoy día, por ejemplo, en la última modificación se le entregaron facultades tanto al SAG, tanto a impuestos internos, a las policías, a los fiscales. Por lo tanto, que es necesario que las policías nos relaten por qué ellos no usan algunas medidas que se le han facultado para utilizarlas, o a los fiscales, por qué no se concreta finalmente la concreción de la penalidad a las personas que son detenidas. Y creo que esa dificultad que tenemos que discutirla entre todos. Por lo tanto, tenemos en la comisión, en el Departamento de Evaluación de la Ley, un análisis. Por otro lado, la Comisión de Agricultura está solicitando la presencia de fiscales y la presencia de las policías para justamente poder conversar. Aquí no se trata de aumentar y seguir aumentando las penas, de ver cuáles son los cuellos de botella para poder despejar eso y lograr de verdad un control. En la provincia, por ejemplo, de Yanquihue, en el último trimestre aumentó un 12% las denuncias. En otras zonas ha bajado, pero también tiene que ver con la coordinación entre gobernaciones, entre los gremios, las policías y los fiscales. Y cuando se hace bien ese trabajo de coordinación, me da la sensación de que disminuye mucho la concreción de este tipo de delitos. Por otro lado, de repente ocurre también que no hay denuncias porque la gente se aburrió del sistema. Entonces también hay que tratar de buscar cuál es el porcentaje que realmente es para ver si se le aplican modificaciones a la actual ley, se mejora o se disminuyen algunas cosas que puedan ser trabas. Diputado, usted decía que no bastaba solo con ir aumentando y aumentando las sanciones ni las penalidades. ¿Usted cree que pasa también por un tema de fiscalización o por impedir, por ejemplo, el mercado negro en la venta de carne, sobre todo en época de fiestas, que de alguna manera propicia a que el robo de animales se produzca? Bueno, evidentemente se le entregaron facultades al Servicio de Impuesto Interno de fiscalizar en todas las ferias. Se le entregó al SAG la posibilidad y a Carabineros de fiscalizar cualquier vehículo que no pueda demostrar que efectivamente él compró, adquirió la carne, de poder requisar eso. De tal manera, esas son las discusiones que vienen por delante para poder saber efectivamente cuáles son las fallas o los puntos que hay que modificar de tal manera de que se logre un mejor objetivo. De todas maneras, de lo que teníamos el año 2000 a lo que tenemos hoy día, hemos evolucionado, hemos avanzado y se le han entregado facultades a las policías y a los fiscales. ¿Usted cree, diputado, de que este tema no se toma con la consideración que merece porque precisamente no es algo que afecte a las grandes ciudades, quizás no son delitos de alta peligrosidad y que ocurren en el mundo rural, que tienen que ver con los animales? Quizás por ahí también va alguna explicación del tema. Yo creo que hay dificultades prácticas. Por ejemplo, cuando se controla un camión y viene con muchos animales, y efectivamente los inspectores del SAC no saben dónde dejar los animales. Es un problema práctico. Entonces, muchas veces se da la situación, o los carabineros, que tienen la facultad también para controlar, también se encuentran dónde dejo, no lo pueden dejar en el jardín de la comisaría, de la prefectura. Entonces, hay una serie de situaciones que yo creo que hay que avanzar, y creo que ahí parte del Ejecutivo tiene que
aportar algo o buscar alguna solución intermedia entre los gremios, entre los municipios y entre los gobiernos, de tal manera de poder lograr que efectivamente se controle. ¿Usted cree que este tipo de delitos, diputado, afecta tanto a los grandes ganaderos como a los pequeños y medianos? ¿A quiénes afecta en mayor medida? ¿A quiénes se les hace más imposible controlarlo? Al pequeño. Al pequeño, porque efectivamente tiene una masa ganadera muy menor, que pueden ser 2, 3 o 4, Claro. y que le afecten 2 o 3, el patrimonio completo se le arruina la posibilidad. Entran en la familia como en grados de depresión importante, porque ellos se han esforzado durante años para poder tener ese número de animales, y que alguien de afuera te venga a agredir, a generar un daño económico tan importante para ellos, es de verdad frustrante. Y por eso muchas veces nosotros actuamos en base a eso. Por los grandes, finalmente, el que tiene más recursos tiene forma, si bien es cierto, también los ayuda a través de el desarrollo de esta ley, pero sin embargo tiene formas de poder controlar, puede a lo mejor contratar guardias de seguridad, etcétera, o otros sistemas, de tal manera que podría hacer que ellos puedan mitigar de otra forma este problema, pero los pequeños evidentemente que les genera una dificultad mayor. Cuando hablamos de delitos en las zonas rurales, siempre pensamos en el abigeato como el robo de animales, ¿no? Pero también hay otras prácticas delictuales, robo de fertilizantes, de semillas, que también pueden afectar a los agricultores, por ejemplo. Sí, efectivamente, yo hace un año ya presenté en la Comisión de Constitución el ampliar el delito de abigeato a otros elementos agrícolas. Y la verdad es que está durmiendo el sueño de los justos y no hay ningún interés, y yo creo que este es un problema creciente que se está produciendo en todo el país, porque no es solamente del sur de Chile, sino que en la zona central, y que tiene que ver con maquinaria agrícola, tiene que ver con repuestos, tiene que ver con combustibles, tiene que ver con semillas, tiene que ver con fertilizantes, tiene que ver con toda la labor agrícola. Y eso yo creo que de alguna manera tiene que abarcar también, de la misma forma, no se le puede llamar abigeato, pero le hemos puesto una extensión del abigeato de tal manera que la gente lo pueda comprender más rápidamente, y efectivamente yo creo que es una ley que es necesaria avanzar. Nos imaginamos, diputado, que para los dueños de estos predios es bastante difícil poder preocuparse de lo que ocurre en cada uno de los sectores de estos lugares, porque son tan grandes, son tan la cantidad de hectáreas que hasta acercarlos resulta complicado. Hay un gasto también de por medio, lo que dificulta que las medidas de seguridad se concreten de buena manera, ¿no? Bueno, la verdad es que está ocurriendo cada vez más, y entonces parece que hay unidad en algunos casos de personas que se coluden para poder realizar este tipo de delitos, de tal manera que están provocando un daño importante ya en comunidades. Pero con la coordinación se logra contener, pero yo creo que las facultades que se le ha otorgado la ley de abigeato normal deberían extrapolarse a las otras tipos de delitos que están ocurriendo en el campo. Diputado, ¿usted cree que también con esta evaluación que se haga de la ley y con la propuesta que emane desde el Congreso, el gobierno tiene que hacer las modificaciones necesarias y de alguna manera dotar a las policías, al Ministerio del Interior, a la Subsecretaría de Prevención del Delito para que haga las cosas bien, lo mismo con el SAC y el Ministerio de Agricultura? Yo creo que sí, yo creo que eso es lo que pretende la evaluación de la ley, y veamos qué resultados tiene, con elementos y estadísticas en mano, de tal manera de que nadie pueda tener una impresión diferente, sino que con los datos duros, yo creo que podemos avanzar en este tema. Muy bien, pues, diputado, le agradecemos enormemente por conversar con Cámara Muchas Acción. gracias a ustedes. Ya lo veíamos entonces, una ley de abigeato que está siendo analizada por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados. Hay coincidencias de que quizás la solución no va por el aumento de penas y las sanciones, sino que la fiscalización para los distintos organismos involucrados en el robo de animales. Esto fue Cámara Acción.